El juez Mario Carroza abrió un cuaderno secreto con nuevos antecedentes del caso Caravana de la Muerte, y esto tras la aparición de un libro de la cárcel de La Serena en el que se detallan las actividades del recinto en 1973. Vamos a conocer reacciones a esto y para eso nos acompaña el abogado querellante del caso, que es Cristian Cruz. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué le parece la aparición de estos nuevos datos? ¿Qué opinión le merece la suspensión del arraigo también para que el general Cheire viaje a Colombia? Bueno, a lo primero, es decir, a la aparición de este libro, estos documentos, aquello ciertamente ratificará la responsabilidad del personal del Regimiento de La Serena como responsables inmediatos, directos, de primera mano, tanto de los secuestros como de las ejecuciones. Porque ¿qué es lo que ha hecho Cheire y el resto de la oficialidad del Regimiento de La Serena a la época? Ha responsabilizado ya a la tropa que iba en el helicóptero Puma, especialmente a los muertos, ¿ya? Esta es ya una costumbre que tienen nuestros dignos oficiales del ejército chileno de la época. Y en segundo lugar también ha tratado de responsabilizar solo dentro de la tropa local a los suboficiales, lo cual es absolutamente absurdo. Entonces, eso por un lado, insisto, estos documentos van a ratificar la responsabilidad de los oficiales, entre ellos Cheire, en todo el camino que significó el secuestro y las ejecuciones de las víctimas. En cuanto a lo segundo, a la suspensión del arraigo, Cheire presentó una solicitud que yo me hago eco de lo que dijo la ONU. Nosotros no lo hemos invitado, él no es observador y ninguna persona con antecedentes penales, máxime en causas tan graves de violación a los derechos humanos, puede presentarse como un observador en esta materia. Bueno, también fue desmentido por el Consejo Electoral colombiano porque se había dicho en un principio que él asistía al plebiscito para ratificar el acuerdo entre el Estado y las FARC, efectivamente, que pone fin al fuego. Eso también fue desmentido. ¿Estas versiones o fueron de alguna manera inventadas o efectivamente correspondían a la intención del general Cheire para asistir a ese país? Mire, cuando él dice voy de observador, alguien puede ir a la catarata del Niágara y observar cómo el agua cae por estas cataratas. Si el señor Cheire quiere observar lo que ocurre en Colombia, ciertamente que puede prender el televisor, ver CNN u otro canal internacional y se va a encontrar, ¿cierto?, con estos resultados. El señor Cheire no tiene nada que aportar, esto nos parece peligroso, ya son varios los agentes del Estado chileno o exagentes involucrados en violaciones de los derechos humanos que se encuentran prófugos de la justicia, tanto en territorio nacional como en el extranjero. Máxime considerando las importantes redes de apoyo y la capacidad económica que tiene Cheire, vemos un peligro de fuga, pero también este hecho es un insulto, es una ofensa tanto a las memorias de las víctimas como a sus familiares, con mayor razón o considerando que estamos a solo días de un nuevo aniversario de la Caravana de la Muerte. ¿Ustedes ven entonces peligro de fuga? Para contrastarlo con otras opiniones al respecto, por ejemplo, con la del diputado Gutiérrez, que señaló que no veía un peligro de fuga inminente. Nosotros sí lo vemos, así lo ven los familiares, y para eso consideramos las redes del señor Cheire, su capacidad económica, y que no es capaz siquiera para justificar este viaje de decir la verdad. O sea, y además, ¿qué tiene que él hacer ahí? Y es una persona tosuda en desmentir su responsabilidad. Y cuando él asume esta tosudez, la pregunta es, bueno, si va a estar en territorio extranjero, ¿quién lo puede inhibir de decir, mire, yo entiendo que estoy siendo injustamente juzgado y por lo tanto me rebelo contra esto y me declaro prófugo, como así lo han hecho otros? Bueno, a partir de conocido este libro que relata lo acontecido en la cárcel en 1973, la cárcel en La Serena, ¿ustedes tenían antecedentes, conocimiento de la existencia de este libro? ¿Y qué antecedentes existen al interior que podrían determinar lo que se deja como una posibilidad por parte del ministro Carroza, que se reabra la investigación? Bueno, hay varios documentos que han sido entregados por Gendarmería y que han sido fundamentales. Algunos de ellos nos hablan precisamente de, porque la defensa del señor Cheire cuestionó a todos los testigos que fueron presentados o que se presentaron a declarar al tribunal, dijo ya no son presos políticos. Esos documentos dan cuenta que efectivamente esas personas fueron presas políticas, que estuvieron en la cárcel de La Serena, que muchas de ellas fueron trasladadas en los momentos que dijeron al regimiento de La Serena, como por ejemplo en el caso de don Nicolás Barrante.
hermano menor de una de las víctimas, menor de edad a la época, y que fue torturado de mano propia por Cheire, y que él da cuenta de las fechas en que él es trasladado, ingresado, llevado, y todo coincide con estos documentos de Gendarmería con la versión de don Nicolás Barrantes. Entonces, por eso para nosotros estos libros son fundamentales, porque van a reafirmar la responsabilidad de Cheire y de los demás funcionarios del Regimiento de La Serena en estos crímenes. Ahora, en relación a las personas que fueron asesinadas por la Cabana de la Muerte, ¿aparece también un detalle del momento en que son trasladados, quiénes los trasladan y las responsabilidades de cada uno? Efectivamente, y se trata de oficiales del Regimiento de La Serena, no de integrantes de la comitiva, como así lo intentó hacer creer Cheire y los demás oficiales del Regimiento Serenense. Oficiales de La Serena, no suboficiales, ¿y estaba Cheire entre ellos? ¿De acuerdo a sus antecedentes? Se lo pregunto. Entre los suboficiales está Omar Vallejos Virtiola, quien era de inteligencia y que él declaró que su superior en el área de inteligencia era Cheire, que él recibía órdenes de Cheire, y además la hoja de vida y calificación de Omar Vallejos Virtiola da cuenta que su superior y calificador directo e inmediato era el mismísimo Cheire. Ahora, ¿podría llevar estos nuevos antecedentes entonces al procesamiento de más personas, exoficiales, y a cargo? No solo eso, sino que anclar aún más los procesamientos que ya existen en contra de los oficiales y uno de los suboficiales del Regimiento de La Serena, sobre los cuales ha recaído, ¿cierto?, la resolución de procesamiento en esta causa. Hasta ahora el general Cheire está procesado en calidad de cómplice. Efectivamente, nosotros en su momento pedimos la autoría, ya veremos con estos nuevos antecedentes cuál va a ser, y su secuela de estos antecedentes, cuál va a ser la actitud que nosotros vamos a tomar. Hoy día lo que más nos preocupa es que el señor Cheire no salga del país, conocer estos nuevos antecedentes. Sabemos que además declaró un nuevo testigo que reconoce a Cheire como su torturador. Entonces, cada vez se están asentando más pruebas, más documentos. Y respecto al libro, ¿cierto?, que comentábamos al principio, cuando finalmente la justicia hace lo que debe hacer, que es procesar a Cheire y lo demás, eso invita finalmente a las personas que tienen antecedentes a confiar y a entregar los mismos. Y fue de esta manera que alguien que tenía estos documentos los entrega a objeto que no solo se conozcan para la historia, sino que sirvan para la justicia. ¿Esto es como una valoración al proceso que ha llevado el juez Carroza? Una valoración al proceso del juez Carroza, pero también de otros ministros, ya, porque todo esto ha sido bastante largo. Los poderes y la presión que ha habido para defender a Juan Emilio Cheire, la verdad es que yo nunca había visto algo así. Gente de gobierno, ministros, funcionarios que se dicen defender los derechos humanos y en los cuales Cheire iba a cenar a la casa de los padres de funcionarios públicos que hoy día dicen defender los derechos humanos, la verdad es que yo nunca había visto algo así. Cristian Cruz, abogado querellante de este caso, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.